Señor, veo que tiene un arma de fuego, por favor, si lo pueden desarmar. Reporte de último minuto. La información que comenzó a circular de manera fragmentada en pasillos oficiales terminó por confirmarse en un operativo que sacudió a varias esferas al mismo tiempo. Omar García Harfuch tomó control de una investigación que reveló un entramado de empresas fantasma, flujos de dinero en efectivo y conexiones políticas que cruzan fronteras y comprometen a figuras que durante años se movieron con una sensación de intocabilidad. 57 millones de pesos en efectivo fueron asegurados en distintos puntos, ocultos en inmuebles, vehículos y cuentas intermedias que operaban como válvulas de escape de un sistema diseñado para no dejar rastro. No fue un hallazgo fortuito ni una reacción improvisada. Fue la culminación de meses de seguimiento silencioso, análisis financiero y vigilancia discreta que hoy colocan bajo el reflector a nombres que resuenan tanto en México como fuera de él. La escena inicial fue contenida, casi quirúrgica. Un inmueble de apariencia administrativa, sin logotipos visibles ni actividad comercial evidente, despertó antes del amanecer con la presencia de unidades federales. El ambiente era espeso, cargado de una tensión que no se explica solo por la cantidad de dinero encontrada, sino por lo que ese dinero representaba. Cajas fuertes empotradas en muros falsos, compartimentos ocultos bajo pisos laminados y documentación contable con membretes impecables formaban parte de una coreografía que simulaba legalidad. El efectivo, ordenado en fajos y separado por denominaciones altas, no estaba allí por casualidad. Era la reserva líquida de un sistema que necesitaba moverse rápido cuando los reflectores se encendieran. A medida que los peritos avanzaban, la magnitud comenzaba a delinearse. No se trataba de una sola empresa ni de un solo domicilio. Eran múltiples razones sociales, registradas en distintos estados, algunas con domicilios fiscales inexistentes y otras con oficinas que funcionaban como simples fachadas. Los nombres se repetían en actas constitutivas, poderes notariales y contratos de servicios que nunca se prestaron. La constante era la misma: empresas sin empleados reales, sin operaciones verificables, pero con movimientos millonarios que transitaban por el sistema financiero como si fueran parte de una actividad legítima. En ese punto, la investigación dio un giro que elevó la temperatura política. Entre los apoderados legales y beneficiarios finales aparecieron vínculos directos con el entorno de Alejandro Alito Moreno. No como una mención lateral, no como una coincidencia administrativa, sino como una conexión estructural. Personas de su círculo cercano figuraban como representantes, accionistas o intermediarios de firmas que movían recursos de origen opaco. El patrón era consistente: creación de la empresa, apertura de cuentas, inyección de capital, dispersión en efectivo y cierre operativo sin dejar empleados, inventarios ni impuestos proporcionales. La información no se quedó en territorio nacional. En los cruces de datos financieros surgieron transferencias que apuntaban hacia el extranjero, específicamente a esquemas vinculados con intereses del régimen de Nicolás Maduro. No se trataba de una relación directa en papel, sino de una convergencia de rutas financieras. Empresas mexicanas de fachada coincidían en operaciones con entidades que ya habían sido señaladas por organismos internacionales por su participación en redes de evasión y lavado. El dinero viajaba en capas, diluido en operaciones aparentemente inconexas, pero con un mismo destino final. Harfuch asumió el control total del caso cuando los analistas confirmaron que no estaban frente a un evento aislado, sino ante una arquitectura financiera diseñada para sobrevivir a auditorías superficiales. La instrucción fue clara y sin adornos: seguir el dinero hasta el último eslabón, sin importar nombres, cargos o fronteras. A partir de ese momento, la investigación dejó de ser solamente policial y se convirtió en un ejercicio de disección del poder económico encubierto. Las siguientes horas revelaron escenas que parecían sacadas de un manual de simulación corporativa. Oficinas con escritorios impecables, pero sin computadoras encendidas. Archivos con contratos fechados el mismo día en ciudades distintas. Firmas digitales replicadas con una precisión inquietante. Todo indicaba una operación sostenida en el tiempo, no una improvisación. Cada empresa fantasma cumplía una función específica dentro del esquema. Algunas recibían recursos, otras los fragmentaban y otras los convertían en efectivo para su resguardo o traslado. En uno de los cateos más delicados, los agentes localizaron un vehículo de alta gama estacionado en un garaje subterráneo. En su interior, compartimentos diseñados a medida ocultaban varios millones de pesos en efectivo. No había armas ni objetos personales.
Solo dinero y un teléfono con aplicaciones de mensajería cifrada. Los mensajes recuperados describían movimientos, horarios y confirmaciones de depósitos. En uno de ellos se leía una frase que encendió todas las alertas: el respaldo ya está acordado, no habrá ruido. No era una instrucción operativa menor. Era la señal de que alguien confiaba en un blindaje superior. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, una casa de apariencia familiar fue intervenida con discreción. Ahí se encontraron más recursos en efectivo, guardados en maletas y cajas plásticas. Los habitantes no supieron explicar su origen. Declararon ser prestanombres, contratados para custodiar bienes sin preguntar. Esa confesión, repetida con ligeras variaciones en distintos puntos, confirmaba la existencia de una red humana dedicada a fragmentar la responsabilidad y diluir el riesgo. La investigación avanzaba y con ella crecía la presión. En los círculos políticos comenzó el silencio. Voces que normalmente se apresuraban a declarar optaron por la cautela. Nadie quería parecer vinculado, ni siquiera tangencialmente, a un expediente que ya sumaba 57 millones de pesos asegurados y seguía creciendo. La cifra no era lo más alarmante. Lo verdaderamente inquietante era la lógica detrás de esos recursos. Dinero que no provenía de una sola actividad, sino de múltiples fuentes convergentes, todas canalizadas a través de empresas que solo existían en el papel. En los informes preliminares se estableció una hipótesis que pronto se convirtió en certeza. Parte de los recursos tenían relación con esquemas de triangulación internacional utilizados para sortear sanciones y controles. Ahí apareció el vínculo con intereses ligados al gobierno de Maduro. No como un acuerdo político formal, sino como una coincidencia funcional. Las mismas rutas financieras, los mismos intermediarios, las mismas tácticas de dispersión. El dinero no tiene ideología, pero sí necesita protección, y esa protección se encontraba en la opacidad compartida. En medio de este entramado, el ciudadano común seguía con su rutina diaria. Esa es una de las aristas que más peso tienen en esta historia. Mientras millones de pesos se movían en silencio, familias completas ajustaban su presupuesto, comerciantes pagaban impuestos puntualmente y trabajadores cumplían jornadas extensas sin saber que, a pocos kilómetros, existía una maquinaria diseñada para evadir todo eso. La indignación no se construyó desde el discurso, se construyó desde el contraste. Los peritos financieros comenzaron a reconstruir la línea del tiempo. Cada empresa fantasma tenía un momento de activación que coincidía con coyunturas políticas específicas. Cambios legislativos, procesos electorales, negociaciones internacionales. No eran fechas al azar. Eran ventanas de oportunidad aprovechadas con precisión. Los movimientos en efectivo se intensificaban cuando el escrutinio público disminuía. La estrategia era clara: moverse cuando nadie mira. En uno de los análisis más reveladores, la unidad de inteligencia financiera detectó que varias de estas empresas reportaban ingresos millonarios sin registrar un solo trabajador ante las autoridades laborales. No había nóminas reales, no había seguridad social, no había impuestos proporcionales. Era dinero que entraba y salía, como si el sistema productivo fuera innecesario. Esa anomalía, repetida una y otra vez, fue la clave para desmontar el discurso de legalidad. En este punto del relato, vale la pena detenernos un momento y preguntarnos algo juntos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la corrupción es invisible o imposible de probar? Casos como este demuestran lo contrario. Todo deja huella. Cada transferencia, cada empresa, cada firma digital. Por eso es importante que estés aquí siguiendo esta historia. Suscríbete si te gusta el video, porque entender estos procesos nos da herramientas para no normalizar lo que no debe ser normal. Con el avance de la investigación, los nombres comenzaron a repetirse con mayor claridad. Personas del entorno de Alito Moreno aparecían como piezas clave en la estructura corporativa. No como actores secundarios, sino como nodos centrales. A su vez, esos nodos se conectaban con intermediarios que operaban entre México y otros países, facilitando el movimiento de recursos hacia zonas donde el control es más laxo. La mención de Venezuela no era anecdótica. Era el reflejo de una red que entiende dónde esconderse. Arfuch, consciente del impacto social y político, mantuvo el sigilo operativo. Cada filtración podía poner en riesgo meses de trabajo. La consigna fue blindar el expediente con rigor técnico. No bastaba con asegurar el dinero. Era necesario demostrar el ciclo completo, desde el origen hasta el destino final.
Solo así el caso podría sostenerse frente a cualquier intento de desacreditación. Las reacciones no se hicieron esperar. En algunos sectores se intentó minimizar el hallazgo, reducirlo a un asunto administrativo. Sin embargo, los documentos hablaban por sí solos. Contratos cruzados, mensajes recuperados, transferencias espejo. Todo apuntaba a una organización sofisticada, con asesoría legal y financiera de alto nivel. No era improvisación. Era planeación. En paralelo, comenzaron las auditorías sobre propiedades vinculadas a los mismos actores. Inmuebles en zonas exclusivas, inversiones que no correspondían con los ingresos declarados, adquisiciones realizadas en momentos clave. Cada hallazgo reforzaba la narrativa de un enriquecimiento sostenido bajo la sombra de la legalidad aparente. El caso creció y con la atención pública. Ya no se hablaba solo de dinero en efectivo. Se hablaba de confianza institucional, de la percepción de justicia y de la necesidad de que estos procesos lleguen hasta las últimas consecuencias. No se trataba de una vendetta política, sino de una exigencia social acumulada durante años. En los últimos informes, se confirmó que los 57 millones de pesos asegurados eran solo una fracción. El seguimiento financiero sugiere que el volumen total de recursos movidos por la red podría ser significativamente mayor. Esa revelación abrió nuevas líneas de investigación que siguen en curso. Cada día se suman datos, cada día se estrecha el cerco. Al cierre de este relato, la situación es clara pero no definitiva. Las empresas fantasma han sido expuestas, los vínculos han quedado documentados y el dinero incautado es una prueba tangible de que algo profundo se estaba gestando. La pregunta ya no es si existió la red, sino hasta dónde llega y quiénes más participaron en su construcción y protección. A partir de ese punto, la investigación entró en una fase más delicada y silenciosa. Ya no se trataba de cateos visibles ni de aseguramientos espectaculares, sino de un trabajo minucioso que avanzaba en oficinas cerradas, con pantallas encendidas de madrugada y equipos enteros revisando bases de datos que rara vez se cruzan entre sí. Cada movimiento financiero detectado abría una nueva ruta, cada ruta conducía a una identidad y cada identidad arrastraba consigo un historial que comenzaba a encajar como piezas de un rompecabezas largamente postergado. Lo que durante años había parecido ruido administrativo, ahora adquiría sentido bajo una misma lógica de control y beneficio. Los analistas notaron que muchas de las empresas fantasma compartían proveedores ficticios, despachos contables y hasta direcciones electrónicas similares. Cambiaban los nombres, los representantes y las fechas, pero la estructura permanecía intacta. Era un sistema que aprendía de sí mismo, que corregía errores y se adaptaba a nuevas regulaciones sin abandonar su objetivo central. Mover dinero, ocultarlo, protegerlo y reintegrarlo al circuito de poder sin dejar huella directa. La sofisticación del esquema descartaba cualquier idea de improvisación o desconocimiento. En reuniones internas, se comenzó a hablar de una red con capas. En la superficie, empresas que simulaban actividades lícitas. Debajo, operadores financieros encargados de fragmentar los montos. Más abajo, enlaces políticos que facilitaban omisiones, retrasos o simplemente miraban hacia otro lado. Y en el fondo, beneficiarios finales que rara vez aparecían en documentos, pero cuya influencia se sentía en cada punto crítico del proceso. Esa arquitectura no surge sin tiempo, sin recursos y sin protección. Mientras tanto, en el ámbito político, las declaraciones eran medidas y calculadas. Nadie negaba de forma contundente, nadie aceptaba responsabilidad. El lenguaje se llenó de frases ambiguas, de llamados a la presunción de inocencia y de referencias a supuestas campañas de desprestigio. Sin embargo, la investigación no se alimentaba de discursos, sino de datos. Y los datos eran consistentes, repetitivos y cada vez más difíciles de ignorar. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando se cruzaron los registros de viajes internacionales con las fechas clave de ciertas transferencias. Personas vinculadas al entramado aparecían entrando y saliendo del país en sincronía con movimientos financieros relevantes. No era una coincidencia estadística, era un patrón operativo. Viajes breves, reuniones discretas, retornos sin publicidad. El dinero se movía, las piezas se acomodaban y el sistema seguía funcionando como un reloj silencioso. En los informes reservados se comenzó a utilizar un término que resumía la gravedad del asunto. No se hablaba ya de irregularidades, sino de una plataforma de evasión y lavado con proyección internacional. Esa definición implicaba un cambio de enfoque.
El caso dejaba de ser local y adquiría dimensiones que interesaban a instancias fuera del país. La cooperación internacional empezó a asomarse como una posibilidad real, aunque manejada con extrema cautela para no alertar a quienes aún no habían sido identificados. La figura de Harfuch adquirió un peso específico en este punto, no por protagonismo mediático, sino por la conducción del proceso. Las decisiones eran firmes, técnicas y orientadas a resultados verificables. No había espacio para filtraciones ni para gestos innecesarios. Cada paso debía sostenerse en evidencia sólida, porque el nivel de los implicados garantizaba que cualquier error sería explotado al máximo. En contraste, la percepción social comenzaba a cambiar. Lo que al inicio parecía una noticia más, se transformó en una conversación constante. En mercados, oficinas y espacios públicos, la gente comentaba con una mezcla de sorpresa y resignación. No por el monto del dinero, sino por la confirmación de algo que muchos intuían desde hace tiempo. Que existen estructuras paralelas al Estado que se benefician de su debilidad y que solo salen a la luz cuando alguien decide ir más allá de lo cómodo. La investigación también puso sobre la mesa una discusión incómoda. ¿Cuántos controles fallaron para que esto operara durante tanto tiempo? ¿Cuántas alertas se ignoraron? En los documentos internos aparecían inspecciones incompletas, auditorías superficiales y expedientes archivados sin explicación clara. No era un solo error, era una cadena de omisiones que permitió que la red creciera y se consolidara. En uno de los análisis más profundos, se detectó que algunas empresas fantasma habían recibido contratos indirectos relacionados con sectores estratégicos. No ejecutaban los trabajos, pero servían como intermediarias para justificar flujos de dinero. Esa revelación elevó aún más la preocupación, porque implicaba que recursos públicos podían haber sido desviados bajo la apariencia de legalidad. La línea entre lo privado y lo público se desdibujaba peligrosamente. A medida que avanzaban las semanas, nuevas propiedades fueron aseguradas de forma preventiva. No todas aparecieron en comunicados oficiales, pero formaban parte del mismo expediente. Casas, departamentos y terrenos cuyo valor no correspondía con los ingresos declarados por sus ocupantes. Cada aseguramiento era una señal de que el cerco se estrechaba y de que el margen de maniobra se reducía. El impacto psicológico también fue evidente. Personas que durante años se movieron con seguridad comenzaron a cometer errores. Mensajes mal borrados, llamadas en horarios inusuales, intentos de transferencias bloqueadas por sistemas de monitoreo. La presión hacía mella. Cuando una estructura se siente observada, pierde precisión, y esa pérdida se convierte en una fuente invaluable de información para quienes investigan. En este contexto, surgieron intentos de negociación indirecta. No ofertas explícitas, sino señales, intermediarios y mensajes velados que buscaban medir la disposición de las autoridades. La respuesta fue siempre la misma. El proceso seguiría su curso sin excepciones. Esa postura cerró puertas, pero también confirmó que el caso había cruzado un punto de no retorno. Conforme se consolidaba el expediente, los expertos coincidían en algo. Este caso marcaría un antes y un después en la forma de abordar las redes financieras vinculadas al poder político. No porque fuera el primero, sino porque estaba documentado con un nivel de detalle que dejaba poco espacio para la ambigüedad. Nombres, fechas, montos y trayectorias estaban alineados en una narrativa que no dependía de interpretaciones, sino de hechos verificables. Al final, lo que comenzó como el aseguramiento de dinero en efectivo se convirtió en una radiografía del funcionamiento de una élite que aprendió a operar en los márgenes del sistema. Una élite que utilizó empresas fantasma como escudos y la complejidad financiera como aliada. Hoy, esa complejidad juega en su contra, porque cada capa añadida para ocultar dejó una huella adicional. Con el paso de los días, el expediente comenzó a adquirir una densidad que pocos casos alcanzan. Ya no era solo una carpeta judicial con anexos financieros, sino un mapa completo de relaciones, decisiones y silencios acumulados durante años. Los investigadores entendieron que cada documento debía ser tratado como una pieza frágil, porque cualquier filtración prematura podía alertar a quienes aún permanecían fuera del radar. La consigna interna era clara: avanzar sin ruido, pero sin pausa. En las mesas de análisis, los especialistas reconstruían trayectorias completas de capital. No se conformaban con saber de dónde salía el dinero o a dónde llegaba, sino cómo se transformaba en el camino. Transferencias que se fragmentaban en montos pequeños para evitar alertas,
depósitos que se recomponían en efectivo y reaparecían en inversiones inmobiliarias o instrumentos financieros de bajo perfil. El dinero cambiaba de forma como si tuviera vida propia, siempre protegido por capas de aparente normalidad. Uno de los hallazgos más inquietantes fue la recurrencia de los mismos asesores legales en múltiples empresas sin relación aparente entre sí. Los nombres se repetían en actas constitutivas, contratos de fideicomiso y poderes notariales. No eran figuras públicas, pero su presencia constante los convertía en engranes clave del sistema. Eran los arquitectos silenciosos de una estructura que sabía cómo cumplir en el papel y evadir en la práctica. A nivel operativo, las autoridades comenzaron a identificar lo que denominaron zonas de confort. Regiones donde las inspecciones eran esporádicas, donde los trámites se resolvían con rapidez inusual y donde ciertas empresas nunca parecían enfrentar revisiones profundas. No se trataba de un territorio geográfico únicamente, sino de un entorno administrativo permisivo. Ahí, las empresas fantasma encontraban el espacio ideal para existir sin preguntas incómodas. Mientras tanto, la presión mediática aumentaba, aunque sin datos concretos. El silencio oficial generaba especulación, y la especulación alimentaba versiones encontradas. Algunos intentaban desviar la atención hacia teorías secundarias, otros buscaban desacreditar la investigación en abstracto. Sin embargo, la falta de desmentidos directos decía más que cualquier comunicado. Cuando las respuestas no llegan, la incertidumbre ocupa su lugar. En el interior del equipo investigador, la lectura era distinta. Sabían que el caso ya había escalado a un nivel donde cualquier declaración pública debía ser medida con extremo cuidado. No se trataba de ganar una batalla de percepción, sino de sostener un proceso que, llegado el momento, tendría que resistir el escrutinio más severo en tribunales y ante la opinión pública. Cada línea del expediente estaba pensada para ese futuro. Uno de los episodios más reveladores ocurrió durante el análisis de dispositivos electrónicos incautados. En ellos no había conversaciones explícitas sobre delitos, sino un lenguaje codificado, frases ambiguas y referencias cruzadas que solo cobraban sentido al compararse entre sí. Era una forma de comunicación diseñada para decir sin decir, para ordenar sin dejar instrucciones directas. Ese tipo de lenguaje no surge de la nada, se aprende con el tiempo y la experiencia. A partir de esos mensajes, se identificaron reuniones clave realizadas en fechas específicas, algunas de ellas coincidiendo con eventos políticos de alto nivel. No había fotografías ni registros oficiales, pero sí rastros indirectos, reservas de vuelos, ingresos a edificios corporativos, pagos de hospedaje realizados por terceros. Cada indicio, por pequeño que pareciera, sumaba peso a la reconstrucción del relato completo. En paralelo, los auditores detectaron un fenómeno recurrente en los balances financieros. Las empresas fantasma declaraban utilidades constantes, incluso en periodos donde la actividad económica general se contraía. No había explicación lógica desde el punto de vista productivo. La única constante era la entrada de recursos, cuyo origen no se podía justificar con operaciones reales. Ese comportamiento anómalo fue uno de los argumentos más sólidos para profundizar en la investigación. El contraste social seguía siendo una de las aristas más sensibles. Mientras en despachos climatizados se discutían estrategias para mover millones sin dejar rastro, en colonias enteras la gente hacía ajustes diarios para llegar a fin de mes. Esa brecha, aunque no formaba parte directa del expediente, estaba presente en cada conversación interna. Era el recordatorio de por qué el caso importaba más allá de los nombres involucrados. Conforme se cerraban algunas rutas financieras, otras se abrían de forma inesperada. El sistema, al sentirse acorralado, buscaba salidas alternativas. Nuevas empresas comenzaban a registrarse, viejas razones sociales intentaban reactivarse y algunos intermediarios ofrecían sus servicios con urgencia inusual. Ese movimiento defensivo confirmó algo que los investigadores ya sospechaban. La red seguía viva y trataba de adaptarse. En ese contexto, se reforzó la vigilancia sobre notarías, registros públicos y despachos contables. No como una cacería indiscriminada, sino como una observación estratégica. Allí donde se formalizan las empresas, es donde suelen quedar las huellas más claras. Y esas huellas, una vez identificadas, permiten retroceder en el tiempo y entender cómo comenzó todo.